estamos con la doctora Marta Cecilia Betancur, y es la directora de Procaña, la presidenta. ¿Cómo es el cargo suyo, doctora? Directora ejecutiva. Ya, discúlpeme y disculpe también, sabe, pero es que esta niñita, ¿cómo es que se llama? ¿Sí, no? Sí, bueno, usted viene en representación de Procaña porque está promoviendo un evento que va a tener lugar el próximo mes de mayo, innovación clave para la competitividad de la agroindustria. Pero, pues como estamos hablando del paro, y ha intervenido el doctor Alfredo Cruz, y ha intervenido el exgobernador Lourido, ¿cuál es la posición de Procaña frente a este paro, doctora Margarcía? Bueno, en primer lugar, nosotros somos respetuosos de la individualidad de cada agricultor respecto de su posición con las dificultades que hay en el sector agrícola. Hay que reconocer que hay dificultades y muy grandes, especialmente para nosotros los cultivadores de caña, paneleros e ingenios, por lo que Alfredo decía ahora, nos están importando 300.000 toneladas, mientras nosotros exportamos 600.000, y eso realmente deteriora la situación económica. No obstante, entonces, ¿para qué exportar si hay que importar? Realmente nosotros somos excedentarios en la producción de azúcar y por eso hay que exportarla. Lo que ocurre es que el gobierno, mediante la firma de los acuerdos de los tratados de libre comercio, especialmente los de la CAM, no puede prohibir las importaciones de azúcar, y es precisamente lo que nosotros le hemos pedido al gobierno. Sí, pero entonces cuando el gobierno está utilizando que se importe el azúcar, está quebrando el azúcar nacional. Correcto, y prácticamente esa fue el centro de la reunión que tuvimos el jueves pasado con el ministro de Comercio, en el cual le explicábamos que por más que Colombia tenga que cumplir con los tratados de libre comercio, todos los gobiernos en todos los países establecen medidas internas para proteger el sistema productivo nacional. Una pequeña digresión, es que eso no solo se da en la caña. Por ejemplo, en el arroz están entrando por contrabando 400.000 toneladas de arroz, pero entran legalmente también otras 400.000, o sea 800.000, o sea que los arroceros prácticamente están tostados, como diría Martín. Cuando los arroceros entonces amenazan con paro, inmediatamente el gobierno sale y le tira un cheque de 200.000 millones. ¿Esto qué es? Entonces, digamos que la posición nuestra como cultivadores de caña es hacer las propuestas concretas con el gobierno. Hay que reconocer, como le decía ahora Francisco Lourido, que el gobierno ha hecho esfuerzos. Debemos entender que las medidas no se toman de la noche a la mañana, pero hace un mes aproximadamente salió el decreto 536, que fue gestado con el 580, y básicamente prácticamente en 2 meses el gobierno lo que hizo fue colocar una serie de medidas para restringir o para condicionar la entrada de azúcar con respecto al cumplimiento de calidades técnicas. Ahí hay que entrar a actuar rápidamente con respecto al INVIMA, que es el que lo debe cumplir. Ahora, la petición que le hicimos concretamente al gobierno nacional es que suba el arancel fijo del azúcar, que estaba en 20%, y sin ninguna explicación en el 2010 lo bajaron al 15%, y eso evidentemente incrementó las importaciones de azúcar, como lo podemos ver en los gráficos. ¿Por qué no estamos de acuerdo con el paro? Porque digamos que en el paro lo que ocurre es que se afecta al consumidor, porque va a tener dificultades en el acceso a la alimentación, y adicional muchos agricultores que en este momento están en cosecha de sus productos con buenos precios tampoco van a poder cosechar, y eso les va a tener aún más graves consecuencias para recuperarse económicamente en estos momentos. El doctor Fernando Tello Ronzó. Yo recuerdo mucho cuando empezaron a entrar los españoles de la banca, y todo el mundo se puso contento porque seguramente iba a bajar la tasa de interés. Y ahorita que llegaron los españoles, se acomodaron y nos dejaron en esa altísima tasa de interés. Ahí me queda una duda sobre las importaciones de azúcar. Hay unos comerciantes de azúcar que importan azúcar, y el gobierno, hasta donde tengo entendido, cuando estaba Uribito de ministro, solamente les dejaba importar azúcar por Buenaventura para que pagaran fletes hacia las otras partes de Colombia. No los dejaba importar azúcar por Barranquilla ni Santa Marta para atender esa zona, y la vi como que equilibrando los precios para que fueran competitivos con los productores nacionales. Si está entrando tanta azúcar, quiere decir que la azúcar boliviana y la azúcar brasilera está a un mejor precio para los ciudadanos, y que por ese motivo está entrando el azúcar. Mira, esa pregunta es una muy buena pregunta, y hay que aclarar lo siguiente. Brasil y Bolivia
no tienen las exigencias ni el cumplimiento legal que tenemos los productores ni de caña ni de azúcar en Colombia. Por eso el Ministerio se aprontó, moralmente tenía una obligación de sacar el 580, porque sabían que no podían exigirle el mismo precio a los colombianos cuando en Bolivia no cumplen todas las condiciones de calidad que cumplimos nosotros. Ahora, también es cierto que los productores en Brasil no tienen las obligaciones laborales que tenemos nosotros ni el cumplimiento de generación de empleo todo el año, como no lo tienen en Brasil porque la tienen zafra. Nosotros estamos generando empleo todo el año. Lo que uno se pregunta, doctora, es por qué todo nos llega tarde hasta la muerte, por qué tienen que pasar estos problemas. El gobierno prevé una situación de esta va a suceder, pero claro, pues si tenemos tantos ministros, ¿sí? Esto se pone. Bueno, nosotros pensamos que también el cambio permanente de los ministros, especialmente de Agricultura, que ha sido una interinidad permanente, ha afectado el tema agrícola. Y en segundo lugar, creemos que como gremio debemos hacer propuestas concretas y mirar de qué manera evolucionas. Consideramos que si el gobierno ha venido cumpliendo con algunos aspectos y otros no, pues precisamente eso es parte de lo que vamos a hablar en Expocaña. Cómo los productores de caña, de arroz, de lo que sea, tenemos que establecer mecanismos que nos permitan ser más productivos y producir a menores costos, pero naturalmente necesitamos el apoyo del gobierno nacional. Los productores de caña somos los más productivos en toneladas de caña en el mundo, pero eso no nos garantiza la rentabilidad en tanto que tenemos que competir con azúcar importada que no cumple con las condiciones técnicas. Bueno, hablemos ahora sí de Expocaña Internacional 2014. Precisamente estamos invitando a Expocaña. Nuestra invitada especial es Andrea Grobocopatel. Grobocopatel. Es un apellido argentino. Andrea es una persona la que dirige, la que lidera el grupo de los Grobo. Y para que tengamos una idea. ¿Qué es los Grobo? Ella es. No sé. Pero lo que sí sé que todos lo es como equipo, como grupo familiar, manejan 280.000 hectáreas entre soya, maíz, sorgo, y realmente eso es lo que tenemos sembrado en el Valle del Cauca en caña de azúcar, para que tengamos una idea. Lo importante de esta visita es que ellos como grupo familiar nos vienen a contar cómo tuvieron que adaptarse para competir en estos mercados de inequidad absoluta internacionalmente, pero cómo familiarmente se fortalecieron para poder ser competitivos. Nuestro sector y en el Valle del Cauca particularmente somos empresas familiares en su mayoría, en un 70-80%, y nos vienen a contar qué tenemos que hacer para eso. Y además tenemos como invitado al director, a Timothy Mason, que es el director de la Asociación Mundial de Cultivadores de Caña, y nos van a contar cuáles son las jugadas que están pasando en el mundo con estas condiciones tan inestables en la economía. Estamos viendo que hay una nómina de lujo, comenzando con usted, doctora, sí, Marta Betancourt, está el doctor Fernando Londoño, presidente de Azucaña, está Timothy Mason, secretario de la Asociación Mundial de Cultivadores de Remolacha y Caña de Azúcar, está la susodicha Andrea Grobocopatel, que es la presidenta del grupo Los Grobo, la mayor empresa familiar agroindustrial de América Latina. Dimensionenme un poquito cómo es la mayor empresa familiar agroindustrial de América Latina. ¿Ellos qué producen? Ellos producen soya, sorgo, maíz y tienen inversiones tanto en Argentina, que es su país natal, como en Brasil. El hermano de ella, que se llama Gustavo, estuvo hace más o menos 2 meses aquí en Colombia visitando la zona de los llanos orientales porque tienen interés en invertir. Esa es otra de las peticiones al gobierno nacional, que permitan que inversionistas grandes se instalen en zonas tan grandes como en los llanos, donde hay más de 3 o 4 millones de hectáreas para producir. Está también Esteban Piedradita, está también el doctor Diego Vélez Montes, y va a haber un panel de familias claves para alcanzar el éxito en las empresas. Por ejemplo, Alfredo Carvajal, Andrés, Luis Ernesto Miguel Castro, Marito Blum, Pacho Villegas, Andrea Grobocopatel, Grobocopatel, sí. Y el moderador va a ser el doctor Pacho Piedradita, rector del ICES. Estará también el de Carlos Hernán Molina, estará también Guido Mauricio López, estará también Juan Ramón Guzmán, César Pardo Villalba, Álvaro Amaya, Bruno Rangel, Gerardo Martins, y bueno, pues es una nómina de lujo para este evento que tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo en el Club Campestre. ¿Cuánto vale la entrada? Para los afiliados, 300.000 pesos, y hay otras tarifas para los no afiliados. Es importante también anotar, Mario, que el día 13
vamos a tener la visita del ministro de Agricultura y con quien vamos a compartir estas inquietudes y preocupaciones del sector agropecuario. Y el día 14, en el cierre del evento, está confirmado el ministro de Comercio, quien esperamos que haga varios anuncios respecto al tema del arancel, respecto al tema de las, digamos, direccionamientos del gobierno nacional para evitar esas importaciones, porque hay otras medidas como la salvaguarda de las importaciones de azúcar que ya el gobierno ha implementado en otras ocasiones y que ha sido objeto de solicitudes de reuniones con el AAA, que es quien toma esas decisiones. Hay que decirle a los argentinos que lleguen rápido antes de que le entreguen a la tierra de la FARC. También hacerle la invitación, Mario, no solamente a los cultivadores de caña, sino a otro tipo de agricultores del sector, a los estudiantes de las facultades de agronomía, porque es muy importante dimensionar qué es lo que pasa con la innovación, porque la innovación es hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, y eso es lo que vamos a mostrar, qué es lo que está pasando en el Valle del Cauca, que hace que los brasileños, que los argentinos, que los australianos se fijen en nuestro sistema productivo. Hay que tener en cuenta que aquí la caña ha sido muy cuestionada por muchos grupos y nosotros queremos mostrar cuáles son las prácticas que estamos haciendo, evitar las quemas, incorporar residuos de cosecha para mejorar los suelos, cómo hacemos para no aplicar ningún tipo de insecticidas, y todo esto en el marco del ahorro, del manejo del agua a través de sistemas innovadores de riego. Vamos a mostrar todas estas cosas que el sector está haciendo como conjunto y también destacar que es el primer evento en el que vamos a estar los ingenios, los cultivadores de caña y los paneleros mostrando, porque también ellos están haciendo mucha innovación, mostrar toda esta cadena productiva que genera mucho más de 1 millón de empleos. Pregunta Diego Martínez que su asistencia a este evento está condicionada a los actos sociales que van a tener. ¿Cuáles van a ser? Bueno, hay unos actos sociales muy interesantes, hay una comida privada con Andrea Globocopatelli, algunos empresarios que nos va a contar, van a tener la oportunidad de intercambiar con ella ideas, y el día del cierre vamos a tener un show de salsa que lo vamos a hacer en la cancha del Polo del Club, y seguramente va a ser divertidísimo porque a los extranjeros les encanta la salsa mexicana. En Bambú, y a mí también. Ya, bueno. Salsa divina. Doctora Marta, muchas gracias por estar con nosotros. No solo les falta el nombre. Informados, Expo Caña Internacional 2014, 13 y 14 de mayo en el Club Campestre. Las personas que quieran asistir, ¿qué deben hacer? ¿A dónde llaman? ¿A dónde se inscriben? Pueden inscribirse a través de la página www.procana.org, Procana, sin la ñ, o al 664-4029, o en el correo electrónico asistente@mercadeo.org. Bueno, muchísimas gracias, estamos en Cali. Dice la doctora Marta que su restaurante preferido es el restaurante Platillos Voladores. ¿Es verdad? Es uno de los restaurantes que me encanta. Eso. De hecho, ahí vamos a tener una cena con los invitados expositores. Porque No le dejo todo, ahí no sé cómo lo cuenta, es espontáneo. porque utilizan el azúcar extractada.